Hola, mi nombre es Santiago y soy el baterista de Parque Fantasma. Empecé a tocar la batería de chico, a los 8 años más o menos, porque en la casa de un amigo de la familia, en lugar de un piano había una batería, cosa que no se estiraba mucho en esa época. Y empecé molestando, haciendo ruido, agarrando los palos, pegándole a todo, sin ningún tipo de sentido musical ni orden, obviamente. Hasta que un día, por suerte, Martín, que es esta gran persona, me dijo: yo te enseño, porque no estás haciendo ruido y está bueno que entiendas un poco de qué se trata todo esto. Obviamente a los 8 años era una batería enorme, inabarcable, empecé como pude, tocando bases y después probando. Me acuerdo que poníamos discos a un volumen demencial y intentar copiar algo de todo lo que escuchaba ahí. Después, bueno, sí, con el paso del tiempo fui teniendo las primeras bandas adolescentes, infantes, y tocando discos, con algunos amigos que habían estudiado, amigos más grandes, me pasaban truquitos, yo les decía en el momento, en realidad me estaban pasando bases o maneras de estudiar, y después de grande sí ya se transformó en otra cosa y doy clases, trabajo de drum doctor, toqué en bandas desde hace 10 años casi sin parar y ya no puedo hacer otra cosa, ya caí. Mis inicios casi serios con la batería empezaron a los 14 años, ya en la segunda etapa, con las primeras bandas. Y teníamos un compañero de banda en realidad que le habían regalado una batería y él sí, por suerte estudió de chico, así que me fue enseñando algunas cosas. Empecé a ver muchos videos de clínicas, en esa época estaban de moda los Seal Jam Day, donde traían un montón de bateristas de afuera de primera línea. Y lo mismo, intentando copiar un poco sin entender todavía del todo, hasta que sí empecé a tomar clases ya de manera formal y ver lo que era una partitura, entender las figuras y empezar a entender la notación musical. Obviamente me abrió la cabeza para también, con la aparición de internet, esa maravillosa herramienta, empezar a encontrar ejercicios, libros, partituras de temas que ya conocía, que entonces era más fácil seguir, y de ahí lo mismo, fue un camino sin retorno. Empezar a estudiar mucho solo, de juntarme con otros amigos bateristas que también estudiaban otros géneros, a que me pasen tips o sentarnos a estudiar juntos, siempre intentando mejorar, obviamente con gente que tocara muchísimo mejor que yo y probablemente un nivel al que jamás voy a llegar. Pero siempre estudiar con otra persona también te ayuda a entender el instrumento de otra manera y entenderlo mucho mejor. ¿Por qué elegí tocar la batería? Debe ser algo primal que llevamos todos adentro de esto que es mágico. Pegarle un instrumento que suene y que te devuelva algo. No elegí la batería como primer instrumento desde chico porque tuve una batería recién a los 15 años más o menos. Pero intenté tocar la guitarra, tocar el bajo, tocar teclados, tocar percusión, y cada vez que había una batería cerca era inevitable sentarme y tocar como saliera, mal por lo general, y fuerte, innecesariamente fuerte. Y después, bueno, en esta última etapa donde me vengo a vivir a Buenos Aires, empecé a estudiar con un profesor que me contagió mucho el tema del estudio más en serio, y empecé a conocer mucha gente de golpe por ir a ver recitales. Empecé a ir a ensayos de bandas de amigos, tuve el coraje de probarme como bateristas de bandas muy diversas en su momento, cosas que prefiero dejar guardadas en un cajón. Y sí, de pronto me vi trabajando con bandas, empecé como manager de una banda, terminé siendo el baterista y desde ese momento no paré de tocar hasta ahora y no puedo elegir otro instrumento ya. Por más que sí, tengo la guitarra, toco el bajo, me divierte tocar sintetizadores, ya lo tengo totalmente incorporado y
vivo de esto, por suerte. Doy clases, trabajo en grabaciones, me doy el lujo de producir discos, trabajar de drum doctor con un montón de bandas. Me he transformado en una especie de obsesivo del instrumento, no tanto de la técnica y la cuestión más fría y matemática, pero sí de desarmar toda una batería, arreglarla con lo que haya o buscar reemplazos mejores. Yo quiero tener un taller donde tenga baterías rotas y arreglarlas y probar cosas, platillos, agujerearlos con un taladro y ver qué pasa. Estoy en la búsqueda de cuál es mi audio y cuáles son las cosas que me gustan de este instrumento para después poder aplicarlo así en grabaciones, en los shows en vivo. Rara vez voy a tocar 2 veces o 2 shows con la misma batería, los mismos platillos y todo armado de la misma manera. Porque lo que tiene además es eso, tiene variables por todos lados. Desde cambiar una tuerca, desde los parches, los palos, los platillos, los tambores, los materiales que se usan, las medidas. Es casi inabarcable y está bueno probar realmente de todo y no enamorarse de una sola cosa como puede ser un tambor Supraphonic que sabemos que va a sonar bien. Dígale no al Supraphonic, por favor. Hay que animarse y probar, que eso también es lo que intento contagiarle mucho a los alumnos. Que no puedes hacer algo mal, porque son diferentes maneras de ver lo mismo. Yo se lo planteo siempre esto y cuando lo vean se van a reír. Yo les digo que ponemos el mismo ejercicio para todos y los pongo a todos en fila y todos lo van a tocar de manera distinta y eso me parece genial. Creo que ahí mi objetivo como profesor está cumplido. Yo peleo mucho porque cada uno tenga su estilo y que no intenten copiar a nadie. Ni que se compren este platillo porque lo usa X, ni que agarren el palo de esta manera porque lo vieron en un video. Me parece que está bueno para todos los instrumentos y para la música en general poder animarse y probar, porque es ahí donde uno se empieza a encontrar en realidad, buscando. Si uno ya se queda con lo que tiene o bueno, se pone a estudiar y no se dedica a ver qué pasa si le saco esto, qué pasa si lo pongo así. Plantearse desafíos uno con el instrumento también es muy interesante, no sé, armarlo de otra manera, armarlo de manera incómoda a propósito para ver cómo uno resuelve con lo que tiene y cómo resolver esos desafíos. Me parece que en la búsqueda es donde uno realmente termina definiendo cuál es su estilo y hacia dónde encarar. Actualmente el set que uso es un set de Colombo, una Colombo Juniors de los 70s, que se conforma por un bombo de 22, un tom de 12x8, una chancha con patas de 14x14 y chancha de 16x16. Tambores tengo 2, tengo un Colombo hecho a mano de 14x5,5, si mal no recuerdo, pido perdón, 12 torres de afinación, es una locura ese tambor. Y el año pasado adquirí un Ludwig Acrolite, un semiclásico del año 76-77. Mi set de platos es este, básicamente, que son unos Sabian AAX, RAID de 20, crash de 18, un crash de 16 y a veces un splash de 10, pareja de 14. Y creo que por primera vez en la vida encontré el audio que me gusta en todo, en todos los cuerpos de la batería, en los tambores, en sus distintas afinaciones y el set de platos, que sé que si se me vuelve a romper me vuelvo a comprar los mismos porque soy muy cabeza dura con eso y porque me gusta ese audio que es dulce, por momentos es chillón, pero que es redondo y me funcionó en las diferentes bandas que tuve. Intenté este último tiempo armarme una rutina de estudio para trabajar entre las clases más que nada, o antes de los ensayos o antes de los shows, y por suerte no funcionó. No soy muy bueno con las rutinas. Lo que sí intento todos los días es agarrar los palos, sentarme con el pad y tocar ejercicios, o mover las manos un poco. No tampoco ejercicios difíciles o innecesarios que después sé que no voy a aplicar. Intento concentrarme más en buscar la musicalidad, aunque sea de un 1 y 1,
parejo en semicorcheas. Intento trabajar sí acentos, que eso sí lo uso mucho, más que nada en el hi-hat, que para variar un poco las bases. Intento concentrarme sobre todo en los silencios, en lo no tocado, que creo que es ahí donde está el groove flotando y donde yo intento hacer bailar desde la batería. Siempre toqué en bandas que se inclinaron más al pop bailable, en velocidades a veces un poco altas, también innecesariamente, pero estamos hablando siempre entre 100 y 140 BPMs, entonces me concentro más en trabajar eso y después, este último año más o menos, me dediqué casi de lleno a estudiar funk y a escuchar a los grandes maestros del groove, donde realmente llevaban adelante una banda infernal como, no sé, los bateristas de James Brown, el baterista de The Meters, que es una banda de funk de los 70s que siempre recomiendo, Chili Peppers, Jamiroquai, otro inolvidable, otro escudero del grupo. Y entonces las rutinas van variando, no estudio todos los días lo mismo. Sí caliento antes de los shows, que es algo que antes no hacía y la pasé bastante mal. Más que nada para evitar lesiones y entrar ya en calor de alguna manera. Me siento muy poco en la batería a estudiar, estudio más que nada con el pad. El pad, libros, ejercicios. Me estoy abocando mucho al linear drumming últimamente, que es algo que es muy divertido y que recomiendo. Pero hay un libro de funk que se ha transformado, sin ofender a nadie esto, en la Biblia de este último tiempo, que por suerte también le pude contagiar eso a mis alumnos, entonces eso también me permite estar en contacto casi permanente con los libros y con el estudio. Por más que no me sienta en la batería, poder explicarle estos ejercicios y explicar dónde está la música de los ejercicios, no solo que vean un ejercicio como algo frío, inmóvil y matemático. Eso también me permite a mí volver a pensar todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy tocando y lo que estoy intentando componer para que una canción no esté apoyada solamente en un bombo en negras, sino que realmente se puede hacer bailar de otra manera.